Dice a su letra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Oremos al Señor. Padre celestial que estás en el cielo, en esta hora, Señor amado, te doy gracias por dar la oportunidad a cada uno, Señor, de los que estamos en esta hora, Padre celestial, en este lugar. Bendito Rey. Mira, Señor, los que están por primera vez, Padre de la gloria. Mira los hermanos, cada uno de los que llegaron a este lugar, Padre amado. Te pido que seas tú, Señor amado, en el nombre de Jesús, guiando, dirigiendo por medio de tu palabra, Padre de la gloria, a cada uno de nosotros. Ya que tu palabra nunca regresa vacía, Padre, sino que el propósito tuyo es ayudarnos para poder, Padre de la gloria, esclarecer, Padre, esos conceptos que humanamente, Padre, no los podemos entender, pero que por la luz de tu palabra, Señor amado, podemos, Padre de la gloria, entenderlos claramente. Espíritu Santo, toma el control y el dominio en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse en esta preciosa tarde. Aleluya. No sé si su Biblia tiene un tema, pero la Biblia aquí tiene un tema y le vamos a dejar ese tema. Dice la culpabilidad del hombre. Amado hermano, vamos a hablar normalmente de algo tan importante que la Biblia normalmente nos aclara, que el ser humano, amado hermano, tiene la habilidad, Dios le ha dado la capacidad para entender el bien y el mal. La mente, nuestro entendimiento, cuando Dios hizo al ser humano en el huerto del Edén, allá en el libro de Génesis, dice que hizo al hombre perfectamente, entendiendo lo bueno y lo malo. Pero el ser humano o la humanidad en general en los últimos días se ha venido rebelando en contra de lo que se llama voluntad de Dios y ha querido hacer normalmente su propia voluntad, dejando a Dios por un lado, cosa, amado hermano, que yo, como le decía el día miércoles, es algo muy personal normalmente, que el ser humano puede tomar la decisión de servirle a Dios o de ignorar lo que normalmente Dios tiene para cada uno. Pero el creyente que ha venido a los pies de Cristo normalmente no puede ignorar estas cosas, porque al ignorarlos normalmente se mete en una culpabilidad automáticamente y entra en esa culpabilidad porque, viendo conocido la verdad, no puede ignorar lo que ya está escrito en la palabra del Señor. Sí, Señor. No podemos pasar por alto, porque aquí en esta Biblia, en este libro sagrado, tenemos las verdades de Dios que normalmente nos llevan al cielo, que es el propósito grande por el cual la Biblia fue escrita, para que lleve gente al cielo, para que la gente normalmente conozca al Dios, al Rey Supremo, como el dador de la vida, como el Dios que perdona, el Dios que liberta, el Dios que sana, el Dios que estuvimos viendo el miércoles, que el Dios que borra la culpabilidad del cuerpo, de la vida del ser humano, borra el pecado, te hace nueva criatura cuando le reconoce como el Rey. Pero el versículo que hemos tomado en el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Oiga bien, estamos hablando de un Dios que está en el cielo. Desde el cielo, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando habla de los hombres, está hablando en un término plural, está hablando de todo el ser humano, que detienen, dice, con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la salvación, la verdad de la palabra del Señor, normalmente que la detiene, tanto el que no la hace como el que la sabe hacer, normalmente como el que está en la iglesia pero no lo practica. La Biblia dice en el libro de Santiago
que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces dice, aleluya, dice el 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los ha manifestado. Amado hermano, Dios no oculta absolutamente nada para el ser humano, que puede ser algo imposible de conocerlo, imposible de entender. Normalmente lo que Dios quiere, Dios es tan claro en su palabra, pero muchas veces el ser humano, hablaba ahora con hermana Lili mientras estábamos en las clases, acerca del éxito de un creyente, como un creyente puede tener éxito grande. Y yo le decía a ella, hay tantas cosas bonitas en la Biblia, pero todo depende de nuestra personalidad, querer ser exitoso o definitivamente solo ser oyentes de la palabra. Pero la Biblia dice que Dios no quiere oidores, sino que quiere hacedores de la palabra del Señor. Amén, aleluya. Entonces, si el ser humano normalmente tiene un concepto muy bueno de Dios, y como tiene un concepto tan bueno de Dios, que cuando se le habla de la ira de Dios, como que cambia esa forma de conocer a un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero déjeme decirle algo en esta tarde, que la ira de Dios es parte del amor de Dios para la humanidad también. Amén, sí, aleluya. Porque normalmente Dios se revela y no cosa que se oculta, sino que nos dice por medio del versículo que hemos tomado, dice que la ira de Dios se revela. ¿Por qué se revela? Porque hay tanta injusticia, amado hermano, en la tierra. Estamos viendo hoy en últimos días. Yo me quedé pensando, viendo las noticias, cómo estos hombres que están en guerra hacen por un momento un alto a esta batalla, a esta guerra que tienen, para que la gente salga. O sea, ellos pueden tener ese control. Es como estar jugando normalmente injustamente con el ser humano, matando a gente como algo que no tiene significado, normalmente que no tiene valor. Y eso indica que están provocando normalmente a la ira de Dios. Y tal vez el ser humano podrá decir, pero ¿por qué? Si la Biblia habla de un Dios lleno de amor, y yo todo lo que he conocido de Dios es que Él es amor aquí y amor allá. Pero ahora, en este verso que estamos tomando, vamos a conocer a un Dios que se revela con ira, pero se revela con ira contra aquello que es injusto. Sí, aleluya. Contra aquello que es injusticia. Por eso es que el creyente no debe de ignorar estas cosas. Y vamos, aleluya, vamos a dar inicio. Dice que la ira, en griego es orge, dice, de Dios, es una expresión de amor, de justicia y amor, dice. Bendito sea el nombre del Señor. Es el enojo de Dios y su reacción permanente a todo pecado. Oiga bien, hemos recibido tantas enseñanzas y probablemente usted ha predicado desde acá también, y ha visto que normalmente una de las cosas que Dios normalmente rechaza es el pecado. ¿Cuántos sabían eso? ¿Y qué es pecado? Pecado es hacer todo aquello que a Dios no le agrada. Amén, sí, Señor. Todo lo que no glorifica a Dios, eso es pecado. Por eso mismo, dice aquí en el 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Dios de miles formas le ha manifestado al ser humano su amor, su misericordia, porque dice la Biblia en el libro de Juan, dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan. ¿Sabe la palabra lo que quiere decir proceder? Que todos entren al plan de salvación. Es ahí donde Dios se manifiesta en su amor con la humanidad. Pero vemos allá en el libro de Juan, si no me equivoco, dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué dice? Porque sus obras eran malas. Así es, aleluya. Entonces vemos, Dios tiene esa paciencia con el ser humano, y ha tenido esa paciencia, ha venido tratando con el ser humano, pero pareciera ser que el ser humano lleva toda la contraria de Dios. Aleluya.
como que fuera un juego, normalmente como el niño caprichoso, así es el ser humano, la humanidad. Al niño mal educado usted le dice lo castigo y el niño se porta más mal. Yo ahora le pegaba unos chanclazos a mi nieto porque le hablé y no me hizo caso. Y él se enojaba y va a donde mi hija y le dice, mi mami me pegó. Le dice, ¿por qué te pegó? Le dice, porque no le hice caso. Ah, entonces está bueno, te tiene que corregir. Le dice, entonces le dice, tú eres mi mamá, ve y regaña a mi mamá. No quieren ser corregidos. Entonces, vemos, ¿por qué normalmente? Porque le digo, si le digo a mi hija, mira, cuando le dices una cosa y no lo hace, tienes que apretarlo un poco para que te haga caso. Porque si no, va a quedar como yo siempre pongo este ejemplo, como el arbolito en la montaña. Usted ve que los arbolitos en la montaña se crecen solitos a su manera, unos torcidos, unos bonitos, otros todos pandos, pero porque no hubo nadie quien lo dirigiera. Pero en cambio, cuando se corrige normalmente, tal vez no exageradamente, aquel niño va teniendo un poco de temor. Dios de igual manera nos viene advirtiendo por medio de su palabra y nos ha venido mostrando el amor y la misericordia. Pero ahora normalmente estamos viendo un Dios que de por todos lados estamos viendo su ira, pero el ser humano no lo quiere conocer de esa manera. Así es, aleluya. Sino que dicen la madre naturaleza. Cuando yo digo es la mano poderosa de Dios que está siempre alarmando, amén, advirtiendo al ser humano, vengo, conviértete, amén, deja de hacer el mal, endereza tus pasos. Sí, entonces él está como ya queriendo llamar la atención a la humanidad, pero en vez de eso, en vez de hacer caso a la humanidad, mejor dicen no, es la madre naturaleza. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mire, vamos al libro de Ezequiel. Aleluya. Capítulo 7, verso 8 y 9. Aleluya. Poderoso sea el nombre del Señor. Ezequiel 7, 8 y 9. Aleluya. Miren lo que dice el 8. Ahora dice, pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti, ¿qué dice? Mi furor. Y te juzgaré según, ¿qué dice? Tus caminos. Acuérdense lo que dice la Biblia. Dice, porque tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos. Sí, es, aleluya. Dice, por tus caminos y mis ojos no perdonará ni tendré misericordia según tus caminos. Pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo Jehová soy el que castigo. Oiga bien. O sea que normalmente el castigo que está siendo provocado no es porque Dios quiera hacerlo o que Dios quiera cambiar normalmente ese corazón de un Dios amoroso, sino que la humanidad con tanta, amado hermano, se está incrementando la injusticia, el aborto, está incrementándose, niños siendo abortados de la edad que está en el vientre de la madre. El enemigo de todas maneras normalmente está agarrando ventaja y la humanidad está dejándose llevar por eso, cuando Dios normalmente ha dejado escrito su palabra, sus leyes, cómo el ser humano debe de conducirse en esta tierra. Entonces, pero el Dios normalmente lo va a hacer no porque Él quiera castigar a la humanidad, sino porque han dejado por un lado las leyes y los estatutos establecidos desde el principio hasta desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios tiene principios, tiene leyes establecidas para que el ser humano se conduzca o camine por esos caminos. Pero el ser humano normalmente en su desobediencia, en su mente llena de injusticia, ignora todas estas advertencias de Cristo, pero ignorarlas es donde hacemos que la ira de Dios se levante. Y por eso es que ahora, mire, no vemos, ahora vemos en todos países delincuencia. De todo tipo de cosas. A cualquiera matan ahora sangre fría ahí, a medio camino.
las 24 horas del día. Usted no sabe cuántas personas el enemigo les arrastra la vida. Porque ahora matan a un ser humano como matar a un pollo. La injusticia. Sí es, aleluya. Ahora normalmente está muy ahorita esto, no sé si solo en El Salvador, pero la violación a los menores se ha incrementado tanto. O sea, el hombre dice que ha perdido el razonamiento. O sea, el ser humano ha perdido esa intención de piedad, de misericordia, y se ha vuelto, ahora es injusto, no tiene misericordia normalmente del que agarre por delante. Bendito sea el nombre del Señor. La humanidad está violando normalmente las leyes que Dios ha dejado establecidas. Y por eso Dios no quiere castigarlo. Pero viene la ira de Dios porque se detiene la verdad de Él. Así como dice su palabra. Aleluya. Gloria, aleluya. Señor. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, verso 6. Aleluya. Libro de Efesios, capítulo 5, verso 6. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren. Nadie os engañe con palabras vanas. 5, 6 no es. Oh, sí, perdón, estoy en el sello. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas que dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de quién. Oiga bien, es algo completamente de una decisión personalmente. Como yo le decía normalmente ahora, el niño no hizo caso, lo castigué, ni lloró. Solo se resintió porque nunca le sé andar castigando. Pero ¿cuál es mi deseo? Yo quiero como abuela que el niño se crezca bien y cuando se le habla que haga caso. Dios es igual, nos llama la atención de una y de miles maneras, por eso vemos huracanes. Normalmente vemos tantas cosas que pasan y la humanidad ignora todas estas cosas. Pero la Biblia es tan clara, amado hermano, que no podemos nosotros como iglesia, como creyentes, no podemos ignorar estas cosas. Y de hecho, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, sea que seamos cristianos o solo seamos oidores, ya tenemos normalmente esa ventaja porque ya escuchamos la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos al libro de Apocalipsis, a 19:15. Aleluya. 19:15, mire lo que nos dice. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella, ¿a quiénes dice? A las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lugar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Oiga bien, eso es lo que normalmente él hace. Aquí no hay pequeños, no hay grandes, no hay nación que quedará o que no sepa normalmente de Dios. Se ha predicado de muchas maneras, o sea que para el ser humano no hay nada que sea ignorante de estas cosas del Señor. Por eso dice el 20 del libro de Romanos, dice porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, dice, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No hay excusa. Aleluya. Sí, aleluya. O sea, como que quiera culpar a alguien y yo diga, no, fue por culpa de él que yo no entendí esto. Fue por culpa de él que yo no entiendo esto. O es por culpa de fulano que yo no voy a la iglesia. O por culpa de fulano que yo no puedo seguir allá. No tienen excusa. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que la salvación es individual. Sí, aleluya. Yo puedo venir a la iglesia y
yo sé por la palabra del Señor que si Él se queda, yo no me puedo quedar, porque yo tengo que pelear mi salvación, ¿no es así? Entonces no tengo excusa válida por el cual yo pueda ignorar que por eso, no, Señor, perdóname, porque es que fue que mi esposo se quedó y como él se quedó, yo también pues me quedé. Perdóname, pero llévame. Eso no funciona. Eso no funciona. ¿O cree que funciona de otra manera? Aleluya. Ni la oración que hayamos estado intercediendo por uno por otro, la decisión de salvarse la tiene cada ser humano buscando a Dios de todo corazón. Aleluya. Aleluya. Dios, amado hermano, le ha dado al ser humano lo que la Biblia dice, libre albedrío. Allá en el libro de Éxodo, la Biblia dice que le puso al pueblo de Israel el bien y el mal. Pero le aclaró claramente y le dije, si escoges el mal, le dice, todas las maldiciones que le vinieron, le dice a Egipto, te vendrán a ti también. Pero si escoges el bien, le dice, y le vienen todas las bendiciones que Dios tiene en su palabra. O sea, nosotros, mi persona, tiene la decisión de tomar el camino bueno o de tomar el camino malo. Pero normalmente dentro de la palabra del Señor, yo no puedo pasarme por alto ni a mi manera, porque es aquí donde nos debemos de regir. Ignorar esto es como que estamos ignorando una luz en rojo. O peor. Porque tal vez puede pasar una luz en rojo y queda desquebrajado, pero va a quedar vivo. Pero ignorar la palabra del Señor es perder nuestra salvación y obtener una condenación de por vida. Y no es eso lo que quiere Dios para el ser humano. Dios quiere salvarnos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dice, es provocada la ira del Señor por la conducta malvada de algunas personas. O sea, la conducta mala de incrementar el pecado, incrementar todo aquello que no viene de Dios. Vamos a Éxodo, capítulo 4, verso 14. Aleluya. 4:14, mire lo que dice. Dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe la conducta de cada uno de nosotros. Amén, sí, Señor. Aleluya. La conducta de cada uno de nosotros. Usted no sabe cómo yo me dirijo en casa, en mi hogar. Yo tampoco sé cómo usted se dirige en su hogar. Pero Dios sí conoce su corazón. Amén. Y a Él, amado hermano, no le podemos mentir. Porque la Biblia dice que delante de Él nosotros estamos, ¿qué? Desnudos. Él conoce nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces es ahí donde podemos ver que eso es lo que normalmente atrae la ira de Dios, la desobediencia, el pecado, la injusticia. Dice el 21. Mire lo que dice el 21 del libro de Romanos. Estamos en el 1:21. ¿Lo tienen ahí? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón, ¿qué dice? Fue entenebrecido, se volvió duro, sabiendo la verdad, sabiendo la verdad de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Sabiendo estas verdades, usted puede salir ahora e ir a hacer lo mismo que hace, ya sea santificar su vida, ya sea caminar en santidad o ya sea caminar en caminos que no le agradan a Dios de igual manera.
Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está entenebrecido, amado hermano, aunque conozca la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, va a ser imposible, porque el problema es que el corazón está entenebrecido, pero hay alguien que se encarga de poner ese corazón entenebrecido, y ese es el enemigo, porque la Biblia dice en el libro de Efesios, normalmente, que el Dios de este siglo, Satanás, que el Señor lo reprenda, dice que vuelve ciego a la persona. Vuelve el corazón duro. Lo pone en contra de la voluntad de Dios. Sí, Señor, aleluya. Lo hace dudar de lo de Dios. Lo vuelve ateo. Endurece el corazón. Así es. Entonces allí está el problema, porque ese corazón se vuelve entenebrecido. Por eso dice, porque le conocieron, oiga bien. O sea que no, por eso dice, no tienen excusa. Cada uno, amado hermano, que ha venido a sentar en esta silla, de esos que se fueron, no tienen excusas. La palabra del Señor se predicó. ¿Y sabe lo que dice? Que dice que nunca regresará vacía. Amén, sí, Señor. Sino que dice que la palabra del Señor sale para el propósito que fue enviado. Así es, aleluya. Le leo nuevamente el 21 de Romanos 1. Pues habiéndole conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron el lugar que a Dios le corresponde. El lugar que le correspondía a Dios no se lo dieron. Lo ocuparon en otras cosas, el tiempo de Dios, lo que era para Dios. Así es. La santificación. Simplemente conocer la palabra. Dice, pues habiéndole conocido a Dios, no está hablando con gente que no conoce de Dios. Está hablando con creyentes como usted y yo. Amén, sí, Señor. Sí, es, Ya no está hablando con gente normalmente que no conoce de Dios. Está hablando con gente que normalmente ya tiene un concepto que Dios existe y que es real. Sí, es, aleluya. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, se puso duro. Ya no había más nada que se pudiera hacer. Así es. Trató Dios de miles maneras, de miles formas, y ahora Dios está tratando con la humanidad, con esta hambre que viene. Vamos a ver cuántos se vuelven a Dios o siguen confiando en sus fuerzas. Gloria a Cristo, aleluya. Pero viene el tiempo cuando el ser humano tendrá que mirar hacia Dios, porque la Biblia dice que en el libro de Romanos dice que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Aleluya. El ser humano no tendrá excusa de que no tuvo la oportunidad. Porque oportunidades son las que más Dios ha dado a la humanidad. Así es. Entonces, por eso le decía, vamos a conocer a un Dios. Primeramente, hemos escuchado un Dios tan lleno de amor. Y esta parte es la que el ser humano, no, pero esto no puede ser de Dios. Todos estos tornados, todas estas guerras, toda esta hambruna, los niños muriéndose, la gente padeciendo de diferentes enfermedades. Esto no es Dios, porque Dios es amor, sí, pero es que Dios de una manera quiere glorificarse. Amén. Pero el ser humano no quiere entender, sino que estando enfermo, por eso dice, mire lo que dice, aleluya, él. Se murió la batería, pero yo estoy Aleluya. viva, su nombre. Gloria a Dios. Dice el 22, profesando, dice, ser sabio, se hicieron necios. Es una decisión de la persona. Por eso le digo, la palabra del Señor se predica, se enseña. Pero es de mi decisión, es de su decisión Así es. querer hacer lo que Dios quiere que usted haga. Así es, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Dejaron las leyes de Dios y se apartaron y formaron su propia ley, formaron su propia doctrina, formaron su propia forma para servirle a Dios Aleluya. Así es, y dejaron aleluya. la ley de Dios por un lado, cosa que la Biblia dice que no se puede pasar ni una tilde de esto, dice el libro de Apocalipsis. Así es, aleluya. Entonces formaron su propia forma de servirle a Dios.
le pusieron a Dios, ¿cómo se dice? Formas, condiciones para servirle. Por eso dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Sí, Señor, yo te sirvo, pero de esto y de esto. Si me das una casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Sí, Señor, te sirvo, pero si me sanas de esto, de lo otro, de lo otro. A Dios no se le busca por enfermedades, ni se le sirve por necesidades. A Dios se le sirve porque Él es Dios y seguirá siendo Dios por nosotros y sin nosotros. Me gusta mucho esa alabanza que dice, no por fama ni por gloria te serviré, Señor. Si no dice solo por amarte, porque Él me enseñó a amarle a Él. Aleluya. Aquí no está de cómo yo le voy a servir a Dios. Y aquí es donde tropezamos. Aquí es donde muchos creyentes tropezamos. Yo entiendo al que no conoce de Dios, que nunca ha venido a los pies del Señor. Yo le entiendo. Le decía, hermana Lili, usted es una joven espiritualmente. Usted está jovencita en las cosas del Señor. Y la Biblia dice claramente, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Yes, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Pero ya nosotros normalmente, amado hermano, que sí queremos y conocemos de Dios, más lo que predicamos a su nombre, Aleluya. Aleluya. lo que ya tenemos valor de pararnos aquí, somos tremendos, ¿no? Incluyéndome a mí también. Bendito Dios, aleluya. Lea ahí el 22. A ver, Ivonne, léame el 22 que estaba leyendo allí en tu Biblia. Me gusta esa versión, fíjate. Sí, el 22. Romanos 1, 22. Somos de los mismos, hermano. Enséñale ahí, hermano. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Oiga bien. ¿Sí? Está bien claro, ¿no? Amén. Me pegó. Me llegó. Me gusta tanto esa Biblia. Dice, ¿creen que lo saben todo? No saben nada. Y mira cómo dice aquí, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dijo alguien, me gusta más la versión Reina Valera, porque no pega tan fuerte, aquella pega fuerte. Esa Biblia es católica. A su nombre. Aleluya. Por eso le digo, formaron su concepto. Amén. Le puedo poner un ejemplo, muchos ejemplos le puedo poner, pero podemos salir igual de aquí. Podemos salir igual de aquí. Hacemos lo mismo, ya otra vez con lo mismo. Profesando ser sabios se hicieron necios. Yes, aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, por eso dice, no tienen excusa para decir, Señor, no lo sabía. No, la cosa fue que nos formamos nuestro concepto, nuestra forma. Al fin y al cabo yo voy a vivir como yo quiera, yo soy la que trabajo, yo soy la que me gano el dinero y el pastor no me ayuda a ganar el dinero, la hermana Julia no me ayuda a ganar el dinero, pero Dios sí le da la fuerza. Sí, Señor, aleluya. ¿Y qué dice Él? Sin mí nada podéis hacer. No sin mí, sin la fuerza de Jesucristo. Yes, aleluya. Sin mí nada podéis hacer. Amén. Yes, aleluya. Y esto es lo que ignoramos nosotros. A mí no me interesa lo que digan, No le interesa si yo le hablo personalmente de mi vida, pero que le interese lo que la palabra del Señor dice. Esto es lo que yo quiero que normalmente se meta en nuestro corazón. Yes, aleluya. Porque, amado hermano, eso es lo que normalmente es mi anhelo. Porque hemos ignorado muchas cosas, amado hermano, y por eso no miramos un nuevo amanecer, no miramos un día bueno, y pareciera ser que las puertas se nos cierran, pareciera ser que la vida es cruel con nosotros, pero no es la vida, ni es la puerta, sino es nuestra forma que hemos formado para servirle al Señor. Gloria a Cristo, sí, Aleluya. Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso es nuestro Dios, aleluya. Vamos al libro de Números. Aleluya. Número. Por la infidelidad del pueblo, Dios normalmente, vamos a leer antes, permítame, vamos. Número 12, 1 al 9, el que lo tenga que lo lea. Número 12 del 1 al 9. Bendito sea el nombre del Señor. Del 1 al 9.
Sí. Libro de Números, capítulo 12, del 1 al 9. Aleluya. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, he aquí que estaba leprosa, y dijo a Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Oiga bien, ¿y qué fue lo que hizo María? Solamente murmuró y dijo, ¿acaso solo por fulano puede hablar? ¿Acaso solo por la hermana Julia puede hablar Dios? ¿O acaso la hermana es más santulona que yo? No, es que la cosa es que aquí el problema no era de Moisés, era que a Dios así le placía hacer las cosas y así las quería hacer. No como María quería, es como Dios las quería hacer. Aleluya. Sí, es aleluya. Y eso que hizo incendió la ira de Dios y le trajo lepra, en otras palabras, la enfermó. ¿Qué hizo María? Hemos pecado locamente. Reconoció. Imagínense, si vemos esa cosa, es que mire, una pequeña crítica, no, amado hermano. La cosa es que no era contra Moisés, el asunto no era contra Moisés. Era porque Dios hace como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. No es como yo digo, no es como yo quiera servirle a Dios, es como Dios manda. Ahora vamos a ir ahí mismo en el libro de Números, capítulo 25, verso 3. Ahí está, hermano Josué. Número 25, 3. Dice, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ajá, porque ¿quién era Baal Peor? Un dios pagano. El pueblo, conociendo a Dios, se metió a la idolatría, a adorar a otro dios que no era Dios. Y se incendió el furor de él, la ira de Dios. Porque ¿qué dice? Porque yo no comparto mi gloria. Eso es lo que dice el Señor. Sí, es aleluya. Dice, no podemos servir a dos señores, más que solo a uno. Y ese es el que está en el cielo. Amén. Aleluya. Se enciende allí. Vamos a ver 4 puntos. En el pasado se revelaron la ira y el odio de Dios respecto al pecado mediante el diluvio. Oiga bien, esta es una de las formas como Dios reveló su ira. O sea que Dios, amado hermano, siempre ha venido tratando de muchas maneras. Pero conocemos del diluvio. Ahora, ¿por qué viene el diluvio? Usted ya sabe la historia. Porque había tanto pecado en ese lugar, que era el pecado más grande que había.
homosexualismo y lesbianismo. Hasta los ángeles que habían llegado a visitar a Lot quisieron abusar de ellos. O sea, cuando el hombre pierde normalmente el temor de Dios, volvemos a lo que dice, que el corazón se vuelve duro y pierde el razonamiento. Por eso vino la ira de Dios. O sea, Dios ha dejado estas cosas, por ejemplo, que no pasa nada por alto, solamente por ignorar lo que a Dios le pertenece. Así es, aleluya. No pasó por nada, vino el diluvio. Si usted lo quiere leer en el libro de Génesis 6:8, creo que nos conviene leerlo. Sí, está bien. Aleluya. Génesis capítulo 6, verso 8. Aleluya. 6:8, mire lo que nos dice. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Que aunque ve la diferencia que hay, aunque todo normalmente está el mal por todos lados, está pervertido, pero hay un hombre que encuentra gracia. ¿Sabe lo que significa encontrar gracia delante de Dios? Que le agradó la vida de Noé a Dios. O sea, a Dios le encantó el tipo de vida, porque Noé, amado hermano, era un hombre que dice que era el amigo de Dios. Caminaba conforme al corazón de Dios. Por eso dice, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Quiere decir que Dios lo miraba. Toda la vida de él lo miraba. Y por eso es que Dios lo libra de la ira venidera. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Por eso es que Dios ve la importancia en medio de tanta maldad, pero fue decisión de él vivir una vida conforme al corazón de Dios. Así es. O sea que no hay excusa. No, pero es que este mundo es de maldad. No, pero es que Dios aquí nos da las instrucciones. De toda esa ciudad que fue destruida, ¿cuántas familias se salvaron? Poquita, ¿verdad? Noé y su familia. ¿Por qué los demás no? ¿Y por qué esta familia sí pudo salvarse y los demás no? Y estando rodeados de maldad. Porque ellos tomaron una decisión de no contaminarse con el pecado y caminar como Dios demandaba. Y eso hizo que la ira de Dios no cayera sobre ellos. Ve lo importante y la diferencia que hay. Vemos a un hombre metido en medio de maldad, igual como estamos ahora. Vemos a creyentes en medio de este mundo, pero que dijo Jesucristo, dice que Él venció el pecado en el mundo, dice, y si Él venció, dice, vosotros también venceréis. Amén. O sea, volvemos al versículo atrás, no hay excusa. Sí, es, aleluya. A su nombre. Gloria. El hombre y las plagas, y eso lo podemos ver de tantas cosas. O sea, vemos a un Dios normalmente, por eso le decía que hoy esta tarde vamos a ver a un Dios, normalmente un Dios de ira, pero una ira porque por medio de esa ira demuestra el amor hacia la humanidad. Yes, aleluya. Porque imagínense, aún el ser humano, la humanidad, viendo el pecado, viendo la ira de Dios, no busca a volverse a los caminos del Señor. Y entonces cuando Dios dice, trata de una manera, trata de otra manera, pero la humanidad no quiere entender. Miren lo que dice el 23 del libro de Romanos. Volvemos al texto que hemos agarrado, Romanos 1, 23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dejaron a Dios por un lado y se pusieron a venerar animales. Todo lo que no es Dios. Vemos normalmente, no que no sabían, fue una decisión de ellos. Y esto provocó el enojo de Dios. Dice, en la actualidad,
Dios manifiesta su ira al entregar al perverso a la impureza sexual y oposiciones vergonzosas. Por eso dice, no quisieron vivir como Dios les ordenó a vivir, sino que se dejaron llevar por los instintos humanos que hemos visto en muchas enseñanzas. Hemos visto que normalmente que dice que la carne de nada aprovecha. Pero se dejaron llevar. Entonces, bueno, Dios dice que era en pecado, pues pequen. Sigan su vida. Y ahí es donde eso viene y provoca la ira. Entonces, por eso dice, se volvieron necios. Es que es así, Señor. Mire, por ejemplo, ahorita ahorita se le ha metido y les meten en la escuela a los jóvenes que no debemos de discriminar al homosexual ni a la lesbiana. A eso les están enseñando ahorita en la escuela. Sí, sino que les están enseñando que debemos de aceptarlos porque Dios así los hizo. Así les está enseñando el hombre. Cuando la Biblia dice que por este tipo de problemas la ira de Dios, por ese problema cayó la ira de Dios en el diluvio. Aún a nuestros hijos yendo a la escuela así les dicen. Yo me tuve que sentar con mi hija porque yo vi uno de ellos que estaba ahí y le digo yo, oye, y parece que del otro equipo, le dije yo, sí mami, pero no digas eso. Y a ver si no le van a pedir al hermano que borre eso porque hasta el YouTube ahora no quiere eso ahí. Sí, no hablen nada de eso ahora. Mejor tráiganlos, felicítenlos, cásenlos y ahí van a estar en paz las cosas. Así está pervirtiéndose el mundo ahora. Por eso la ira de Dios. ¿Se imagina una gente de esto adoptando hijos cuando los cristianos se están divorciando? ¿Por qué causa viene la ira de Dios? Por aquellos que conociendo la justicia, la detienen. ¿Quiere usted divorciarse para que sus hijos vayan a ser adoptivos con un matrimonio de esos? A su nombre. Qué silencio, ¿no? No que lo diga yo. Pero así, y nuestros hijos están creciendo con ese concepto, porque no se les enseña. Yo me alegro ahora que seamos adultos pocos, pero hay más jóvenes, eso a mí me alegra, y la iglesia debe de alegrarse porque tiene un compromiso que estos jóvenes salgan de la ignorancia que el mundo los quiere hacer. Ellos tienen que saber quién los formó, quién los hizo, por qué vive. Ese es el propósito. Yo le decía a Ivonne, se les enseñan buenos conceptos a los niños. Se les enseña verdaderamente qué es la creación y a dónde viene. Porque así le han salido al hermano. No, yo tenía el concepto y mire que todos los niños que están aquí son hijos de creyentes. Pero ahí salió uno, que yo no sé quién es, dijo, yo no sabía que Dios era el que me había dado la vida. A mí me enseñaron en la escuela que yo era del mono. Que yo era descendencia del mono. Ahí salió, yo no sé quién. Ahora para sacarle ese concepto que él es del mono, hay que llevarlo a la familia a ver si tiene cola. A su nombre. Porque normal, ese es el concepto, María. Se oye chistoso, pero es la verdad. ¿Qué dice? Por esas cosas viene la ira de Dios. Sí, es aleluya. Pero todo pareciera estar normal. Todo pareciera estar normal. Cositas que estamos ignorando. Y después diramos, Señor, después vamos a estar como las 10 vírgenes. Ábrenos, maestro, ábrenos, Señor. Ábrenos. Lo siento. El esposo vino, eran 10. Acuérdense, las 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes, pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces las prudentes prepararon aceite, se prepararon, estaban ayunando, orando, cansadas, pero ahí estaban. Eran vírgenes. La cosa es que las 10 eran vírgenes. Aquí todos somos creyentes, ¿no es así?
Qué bueno. Aleluya. Las 10 eran vírgenes, pero solamente 5 eran prudentes. Así es, aleluya. Entonces la sorpresa que se llevaron, lo siento, dijo, podrían ser bien bonitas. Vayan y busquen aceite allá afuera. Para que no nos falte a ustedes, muy, pero muy inteligente. Dijo, no, nosotros sabemos para dónde vamos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito a Dios, aleluya. Dios, amado hermano, ha establecido cosas preciosas. Así es, amén. Que si el ser humano se pierde, no es porque le ha hecho falta algo. Y por eso dice, por el cual no tendrán excusas. Así es, aleluya. Bendito Entonces, Dios. dice el 25, mire, vamos a leer ahí el 25 de 1 de Romanos. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No le dieron el lugar que a Dios le correspondía. Vamos a ir al número 3. Dice, en el furor Dios manifestará su ira contra los impíos de este mundo mediante una gran tribulación, que es lo que viene para la humanidad. Y todo el mundo sabe de esto. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, verso 21. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. 24, 21. Gloria a Dios, aleluya. Mire lo que dice el 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Oiga bien, ¿pero por qué? Bueno, Nunca lo ha habido y lo habrá. Porque, amados hermanos, vuelvo y le repito, Dios ha tratado de miles de maneras, pero el ser humano ha ignorado todos estos puntos. Pero viene un día de juicio para todos los pueblos, naciones y lenguas, donde sabrán verdaderamente lo que de Dios es y lo que Dios quería. Entonces lo que dice la Biblia, que será el lloro y el crujir de dientes. así es, aleluya. Porque es más doloroso, amado hermano, saber las cosas y no hacerlo. Entonces esta palabra ahí es donde se convierte como una espada de doble filo, porque esta misma palabra es la que nos va a juzgar. Así es, amén. Que la tuvimos en nuestras manos, pero no le hicimos el uso correcto que teníamos. Y entonces viene la ira de Dios. Pero para todo aquel que le obedece, viene bendición y vida eterna. Gloria a Cristo. Y eso es el propósito normalmente en esta tarde. Que entendamos que así como Dios es Dios de amor y de misericordia, la Biblia dice que también es fuego consumidor y que no pasará por alto nada y que delante de Él no hay nada que sea de ignorancia, algo que nosotros no lo podamos entender. Porque mire, vamos a ir al 26, lo que pasa. Dios no se va a oponer si usted quiere hacer su voluntad o no quiere hacer su voluntad. Dios le va a dejar hacer lo que usted quiera hacer. Mire lo que dice el 26. Aleluya. Por esto dice, Dios los entregó a pasiones, dice, vergonzosas. De Romanos 1, 26, ¿va? Sí. Dice vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. ¿Qué recibieron? Lo que ellos hicieron, eso es lo que están recibiendo.
Dice el 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oiga bien esta parte, o sea, todos lo sabían, pero no quisieron tomar en cuenta ese punto, lo que a Dios le corresponde, cómo Dios quiere que se viva. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando, dice, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaño, maledicencia, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Aleluya. Quiero que me lea Ivonne esa parte. Aleluya. Hasta el 29. ¿De dónde? Del 26 hasta el 29. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos. Si estamos en Romanos 1. Romanos 1, 26. Del 26 hasta el 29. Por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo, hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros. Y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Oiga bien. Es una decisión personal. Sufren lo que buscaron. Siembra mal, tendrá mala humanidad. Siembra bien, tendrá bien. O sea que si nuestros caminos y nuestros pies en nuestra vida es de bien, el mal ahí va a estar. Pero usted siempre va a andar en medio de eso. Y el amado hermano, el mal nunca va a alcanzar al bien, porque siempre el bien puede más que el mal. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Amén. Y lo que viene de Dios es bueno. Amén. Y eso es lo que no podemos nosotros ignorar estas cosas. O sea, lo que nosotros vivimos, amado hermano, de nuestra forma como nosotros vivimos, es como vamos a obtener. Aquí no hay excusa que por fulano, que por mengano, no. Es que ya está en la palabra establecido. Y no le podemos quitar ni le podemos poner. Así está establecido. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. El pecado es pecado y lo bueno es bueno. Aleluya. Y eso es lo que hace división y normalmente ahí no podemos obtener. Mire, esta gente, hablando de ellos mismos, hasta tienen su símbolo. Usted sabe cuál es el símbolo de ellos, ¿verdad? El arco iris. Tienen su símbolo. Así se reconocen ellos. Porque ellos quieren ser reconocidos en la sociedad y quieren que los vean como gente normal. Ajá. Para que veamos entonces, no nos queda normalmente de pensar, pero que Dios que es tan malo, no, es que hermano la maldad, no, es que esto, no hermano, la maldad existe desde el principio de la creación. Pero siempre el que, mire, y vimos por ejemplo a Noé, aunque la maldad estaba, pero Noé encontró gracia. Moisés, por obediencia a la palabra del Señor, fue el que trajo la promesa. Jesucristo, como ejemplo grande, obedeció al Padre, llegando hasta la cruz por amor a cada uno de nosotros, consiguió la victoria. La iglesia, caminando recto, conseguirá la victoria y la salvación si nos mantenemos firmes delante del Señor. El pecado está, pero hay un Dios grande que siempre da la salida.
vida para que tu pueblo salga. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Puede ponerse de pie. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Aleluya. Acuérdese que el que se pone entenebrecido es el corazón. Pero cuando lo rendimos a Dios, también ese corazón llega a ser blandito, llega a ser un corazón sensible a la presencia del Señor. Y es cuando se viene a ser sensible, es cuando nosotros podemos entender la verdad de Cristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, para cada día entender mejor tu palabra, Señor amado. Enséñanos a vivir, Padre de la gloria, la vida que a ti te agrada, no la vida de nosotros, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Te doy honra, Padre, porque tú nos has hecho a tu imagen, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a honrarte cada día y a servirte como el Dios único, Padre de la gloria, en cual tu palabra dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, bendito Dios. Te doy gracias, Jesucristo eterno. Yo no quisiera bajarme de aquí, de este lugar, ni entregar por finalizado este servicio si antes no hubiese alguien que diga: yo quiero que el Señor toque mi corazón, o ablande mi corazón para creer en sus verdades, o tal vez ha dudado de la palabra del Señor, o tal vez no entendía las cosas del Señor. Dios quiere librar de esa ira a todo aquel que viene a sus pies, Él lo libra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Él está a las puertas y llama. Si alguno toca, Él abre, dice su palabra. No sé si habrá alguien necesitado en esta tarde. Aleluya. Aleluya. Dice que Dios no habita en un templo igual así, sino habita en nuestro corazón. No sé si alguna vez usted ha aceptado al Señor o nunca lo ha hecho. ¿Le gustaría hacerlo en esta tarde? Amén. Voy a pedir a las hermanas diáconas que vengan para adelante. Vamos a orar por la hermana, aleluya, en esta tarde. Venga hacia adelante, vamos a orar. Cuando nosotros llegamos siempre como amigos. Nadie sabe. Igual yo llegué. Llevamos varios años leyendo su palabra, entendemos muchas cosas. Aquí nadie sabe más que el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno viene al Señor, simplemente hace una oración. Eso es lindo. Dios es espíritu, pero es espíritu bueno, el cual entra en el cuerpo del ser humano y empieza a ayudarle a cambiar muchas cosas. Y hay cosas que uno no la va a entender, pero a medida va estudiando uno la palabra, va entendiendo. Lo que le decía, empezamos como niños a dar pasitos espiritualmente. Ya cuando es grande y va estudiando la palabra, que es lo que estamos haciendo con la hermana, más diferente, y entendemos: ay, yo no entendía eso. Pero es ahí donde Dios cumple su palabra. Todos llegamos así igual como tú. Yo no sabía nada, yo era católica igual. Pero cuando yo leí su verdad, y en la Biblia que estaba leyendo tanta, porque dice la verdad como Dios la tiene que llamar. Entonces en esta hora vamos a hacer una oración y pedir al Señor que perdone si tal vez uno por ignorancia no conocía y murmuró: ¿qué será esto? O por qué pasan estas cosas. Pero como uno no sabe, Dios le perdona. Entonces, porque dice que Él perdona todo cuando uno viene en ese plan. Entonces, lo primero, normalmente vamos a hacer una oración de arrepentimiento para que Dios escriba su nombre en el libro de la vida y perdone todo. Y a veces, cuando hay enfermedades, Dios sana también, porque Él es por excelencia.